Hola, bienvenidos a este capítulo final de la serie de comunicación política Sin Tierra no aire. No hay aire. Eso de capítulo final suena demasiado triste, como si se fuera a acabar ya la serie, pero resulta que este capítulo final, así su nombre lo diga, que ya es como el último, básicamente es como el fin de una primera etapa. Igual ya iremos conversando un poco sobre qué etapas siguen, sobre qué es lo que hemos hecho y demás. Pero pues hoy queríamos cerrar con broche de oro. No significa que los anteriores no han sido buenos, sino que este queríamos que fuera traer un invitado bien especial, alguien con mucho conocimiento de consultoría política, que yo estoy seguro que todas las personas que están conectadas y que nos han ido siguiendo, pues lo conocen. Y qué mejor que traer a un amigo de la casa, a Daniel Iboscus. Pero antes de presentarlo, pues Pipe, qué bueno tenerte siempre acá en el programa de Sin Tierra no hay aire. Casi siempre para hablar hay que desmutear el micrófono. Hombre, Juanse, nada que le cogemos el detallito al mic, pero les decía que hoy metemos un gol desde mitad de cancha. Hoy cerramos un ciclo, pero avanzamos con otro, con la mano de los mejores, y de verdad que hoy es el resumen de una conversación en WhatsApp que se convirtió en realidad y está creando una multiplicidad de escenarios muy importantes para el aporte desde la academia, desde la técnica a la consultoría política. Y qué más que tener y contar con uno de los grandes, con una de las personas que marcó y ha marcado la diferencia en la consultoría política latinoamericana y que nos enseñó que pensar en grande no es posible, es una necesidad y es una obligación. Entonces, Daniel, muchas gracias por estar acá. Bienvenido, como te lo dije hace unos días, bienvenido a tu casa y bueno, qué rico verte tan pronto. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto compartir, Felipe, Juan, y que podamos hablar un poco de comunicación y de política en estos tiempos donde pareciera que se requiere mejor comunicación, pero sobre todo mejores políticas. Así que para mí un gusto y que vamos a compartir al menos algunas ideas, algunos conceptos en el marco de lo que estamos viviendo y proyectar también hacia adelante cómo sigue toda esta locura. Total, es que yo creo que ahí tocaste dos cosas importantes. La primera es que aquí, por la pandemia y por todo lo que ha ido sucediendo, quedó en evidencia que necesitamos muy buena comunicación, porque también hemos visto desafortunadamente cómo gobiernos y gobernantes especialmente han tenido grandes fallas de comunicación, especialmente en digital, o por lo menos es la que yo más veo, que es mi área de trabajo. Pero también quedó en evidencia la falta que hacen en muchos sectores y en muchas zonas buenos políticos. Más, yo no sé si solo buenas políticas, creo que también buenos políticos, hablando desde el ejercicio de la política. Entonces, creo que estos espacios lo que hemos buscado es precisamente eso, tratar de encontrar como algunas ideas, como algunas visiones que le ayuden no solamente a quienes hacemos parte de la consultoría política, sino a cualquier persona que hace parte del ejercicio político a hacer su trabajo cada vez mejor. Y pues hoy queríamos cerrar, hemos venido trayendo distintos temas, iniciamos con el primer webinar ya hace un par de meses, incluso creo que estábamos apenas al principio de la cuarentena, y empezamos con investigación, con todo lo que eso tiene que ver, ya nos fuimos yendo con la parte de planeación estratégica, nos fuimos metiendo ya con la parte de ejecución y traímos a buenos, a grandes amigos como Nuri, como Luis Duque, y pues hoy queremos cerrar con algo que me gusta mucho y es aire, comunicación, medios, redes sociales, y no podíamos traerte sin hablar de fake news, ¿sí? Que además tu libro mentirosamente aprovecho y lo recomiendo, que es muy, muy interesante. Tuve el gusto de leérmelo y traérmelo incluso de Cancún a principio de año. Entonces no podíamos dejar de hablar de fake news. Entonces yo creo que por ahí podemos empezar un poco, contextualicemos a la gente, aunque ya hemos hablado un poco previamente, pero creo que es importante contextualizar a la gente y Dani, para que ahí nos des algunas ideas y algunas luces sobre a qué nos referimos cuando hablamos de campañas de aire, ¿sí? ¿Qué es eso del aire? Bueno, en primer lugar, las campañas tienden a usar distintos vocabularios, a tratar de organizar distintas formas.
con la irrupción de las redes sociales, las tecnologías, se empezó a hablar también de campaña digital. Yo lo que diría es que hay cosas que tenemos que ordenarlas desde el sentido común, desde las cosas simples. Muchos dirán, bueno, aire, pero es cuando estamos en la televisión, por ejemplo. Yo, aire, para mí son las campañas en medios de comunicación. Y la palabra medios de comunicación ustedes van a entender de que puede ser mucho más amplia que solamente la televisión. Lo que sí es cierto que a veces se han creado inclusive dicotomías entre, y lo veía muy bien planteado en la convocatoria que ustedes hacen, de no hay aire sin tierra. Yo creo que la clave de las campañas actuales es la construcción de un sistema de comunicación. Y la construcción de un sistema de comunicación significa darle importancia a los lugares donde está la gente. Entonces, antes de la pandemia la tierra por ahí era mucho más importante y hoy con pandemia crece un poco lo digital, el aire o los medios pasa a tener mayor relevancia, pero la clave es crear el sistema de comunicación, que tenga aire, que tenga digital, que tenga tierra y sobre todo que tenga una estrategia, que le dé un orden lógico a la implementación de tu estrategia en los distintos medios. Ahora, no tengo ninguna duda que no hay aire sin tierra, que no hay tierra sin digital, que no hay digital sin aire o tierra, porque muchas veces nos han puesto en la dicotomía, no, el digital no es tan importante, o la tierra no es tan importante ahora en pandemia, o los medios ya fueron reemplazados por la opinión de la gente en redes, y nada de eso es cierto. La verdad que depende del lugar que se lo mire, lo que uno busca a lo largo de un proceso comunicacional es construir un sistema de comunicación robusto que tenga todas las herramientas y espacios necesarios donde nos permita contactar y generar empatía con la gente. A partir de eso, después podemos discutir qué es más eficiente, qué medios pueden salir para determinadas actividades, determinados momentos, el timing, el tipo de evento, la acción que vamos a llevar adelante, si es responder una fake news y contraatacar, de dónde conviene. Bueno, eso está todo en análisis, pero lo que sí estoy convencido y comparto con ustedes que lo decimos, no hay aire sin tierra, no hay tierra sin aire y tampoco sin lo digital que hoy ha atravesado de manera, les diría, transversal a la sociedad, que es lo digital, ¿no? Que ha acelerado la pandemia, estos procesos que uno venía viendo, pero que ha acelerado la velocidad en la cual nos dimos cuenta que hay cosas que son mucho más simples. No mucho tiempo atrás, en Cancún mismo, recuerdo haber presenciado conferencias donde la discusión era, ¿no? La tierra, el aire, lo digital no es tan importante. En realidad, yo lo que digo es no hay ni que sobredimensionar a lo digital, ni subestimarlo. Me parece que a partir de ahí nos va a facilitar la tarea para la construcción de un sistema de comunicación que es distinto según los países, según las elecciones, según los recursos, según las posibilidades, según el potencial del candidato y el contexto y la coyuntura en la que nos encontramos. No es lo mismo con pandemia que antes de la pandemia. La clave es tener una estrategia, poder calibrar y que ese sistema de comunicación funcione lo más aceitado posible. Aquí hay un tema que retoma Daniel y es muy importante y es que ha sido uno de los principales fundamentos de esta serie de comunicación política y yo creo que también uno de los elementos que ha sido, que fue como el motor de crear esta serie de comunicación y es la complementariedad, la necesidad de complementariedad, de complementar las cosas, de ver las situaciones y los elementos de la consultoría y el enfoque de la consultoría desde la necesidad de articularse entre sí y de buscar de esa forma nuevos escenarios de proyección. Creo que Daniel nos refuerza la idea de la necesidad de complementar, pero también de invertir las lógicas preestablecidas, que me parece un elemento supremamente importante para entender que no solamente la lógica no es sin tierra no hay aire, sino sin aire tampoco hay tierra. Sí, sin ninguna duda. Por eso hablamos de la construcción del sistema de comunicación. Y a mayor nivel de complejidad y cobertura de la ciudadanía. En definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es tener los distintos circuitos comunicacionales donde sea la gente es la que elige por dónde se comunica.
Entonces, habrá gente que le gustará más que le toquen la puerta, que se le siente, le hablen y le expliquen el uno a uno. Habrá gente que quiere verlo cuando tenga ganas y por eso chequea sus redes sociales y yo me informo por mis redes sociales. Habrá otros que digan, mira, a mí me gustaría verlo en mi programa favorito que miro todos los días. Bueno, y así será construyendo un sistema donde la definición clave es la segmentación de los públicos. Saber a quién estamos hablando, cómo conectamos, cuáles son nuestras potencialidades. Inclusive hay mensajes que son y formatos que son para redes sociales y otros que son para la entrevista personal, para la cercanía, para el evento, para la caravana, para el acto público. Por eso es muy importante entender esto. Y una vez se sorprende cuando ve, por ejemplo, comunicados de prensa colgados en Instagram. No va a leer nadie eso, no lo lee ni el que lo publicó, es un papelón, una vergüenza, atrasa, retrocede. Los comunicados de prensa son para los periodistas que están buscando la implementación de la información, o tiene que ser la comunicación política con entretenimiento, enmarcada en el contexto y la coyuntura, entendiendo que del otro lado hay un público y que la agenda de temas no la define lo que tengamos ganas de hablar nosotros, sino la necesidad de consumo de información que tiene la población. Bueno, ahí es un poco más complejo, ¿no? Y por eso siempre digo que la clave es la investigación. Cuando uno profesionaliza los sistemas de comunicación, hace investigación, tiene gente especializada en los temas a los cuales debe abocarse para instalar esa comunicación, ese tema, esa, digamos, noticia, dependiendo de qué estemos hablando, obviamente sacará muchísima ventaja. Mira que hace días, en una charla que estaba dando, en una clase, precisamente mencionaba algo muy similar a lo que tú dijiste, y es que uno no comunica, cuando uno está en gobierno o cuando uno está en campaña, uno no comunica para los gobernantes o para los políticos, uno comunica para la gente. Y finalmente para poder comunicar para la gente hay que entenderla. Y por eso he mencionado en reiteradas ocasiones, y quisiera complementar lo que tú dices, con lo que estoy completamente de acuerdo, y es que finalmente el marketing, y aquí voy a ser un poco atrevido, porque no me voy a limitar únicamente al marketing político o a la comunicación política, sino que voy a extenderlo un poco más a la comunicación y al mercadeo en general. Tiene que apalancarse o tiene que afianzarse desde tres IAs, comillas IAs, antropología, sociología y psicología, porque tiene que entender la gente cómo piensa, cuál es su contexto y qué es lo que está sintiendo y además cómo se comporta también para poder buscarle los mensajes correctos. Pero adicional a eso, hay que entender las formas de consumo de hoy en día. Alguna vez en una conferencia de marketing, el conferenciante decía que todos nosotros somos seres muy particulares y que definirnos es absolutamente complejo, porque, por ejemplo, tenemos un comportamiento de consumo, y en este caso de uso de redes, en unas redes uno, en otras redes otro, en unos espacios de comunicación otro. Ejemplo, yo soy uno que en LinkedIn soy un Juan Sebastián mucho más corporativo de lo que puedo llegar a ser, por ejemplo, aquí mismo en Facebook, o lo que puedo llegar a ser opinando en Twitter. Y así mismo es la gente. Entonces, ahí, como para complementar un poco lo que tú dices, nunca he entendido cómo hay políticos y candidatos especialmente que creen que porque ellos son un solo candidato, significa que su contenido tiene que ser exactamente igual y que la gente es exactamente la misma en todos los espacios. A mí también me aterran los comunicados en Instagram, así como me aterra el pantallazo de Twitter en Instagram, que también es supremamente utilizado, o el exceso de hashtags en Facebook, o cosas que uno dice, por Dios, como dirían aquí, un banco local están en el lugar equivocado, básicamente. Entonces creo que eso que tú mencionaste, de segmentar, obviamente de entender los mensajes, de entender las necesidades, pero que el centro de la comunicación política tiene que ser sí o sí la gente siempre. Y ahí se complementa con lo que hemos tratado de hacer en esta serie de comunicación, y es eso, que finalmente para poder entender la gente no la entendemos solo si estamos en medios, o solo si estamos en aire, o solo si estamos en digital. Tenemos que entenderla investigando y haciendo un match entre lo que vemos y analizamos en tierra, en la calle. Por eso yo soy de los consultores digitales que no me quedo en una oficina, sino que salgo con el candidato, escucho cómo se comporta, cómo la gente reacciona ante él, entre otras cosas,
pero hablo con los estrategas de tierra y hablo con los consultores de tierra porque finalmente ellos tienen otra información complementaria para lo que vamos a trabajar en digital o en medios de comunicación. Sí, Juan, es fundamental eso, es fundamental y hay que tenerlo en cuenta. Por eso ustedes han tenido muy buenas entrevistas y consultores. Yo lo que no me canso de repetir es que la clave es la estrategia. Lo demás van a ser vehículos que nos permitan poner en práctica esa estrategia. ¿Cómo la implementamos? ¿Por dónde? ¿Con qué mecanismos? Porque la estrategia va a resumir la ruta hacia la cual tenemos que ir. Si estamos en campaña electoral, el destino final es ganar la elección. Entonces, la mejor ruta nos va a ir guiando, nos va a ir diciendo, nos va a ir marcando el camino. Y eso es la estrategia. Y si estaremos en gobierno, es una estrategia para la consolidación de opinión pública favorable a las políticas, es darle valor emocional a los liderazgos, a los gobiernos, a los partidos. Y creo que ahí es donde empezamos a entender que las cosas deben tener un orden. Y ese orden lo pone la estrategia. Sin estrategia o fuera de la estrategia, nada tiene sentido. Estarán perdiendo el tiempo, recursos y tal vez hasta dañando su propia imagen o poniendo, yo le diría, en riesgo el propio proyecto político, ya sea electoral o de gobierno. Y ahí es donde la investigación no es que viene un gurú que dice esto es lo que tienen que hacer, esta es la ruta estratégica, si no van por acá les va a ir mal. No, no. Esto se sustenta en la investigación cualitativa, en las entrevistas en profundidad, en la investigación cuantitativa, en el contexto y la coyuntura, en entender y darle sentido a las sociedades y a las comunidades en el momento que están viviendo en ese lugar y en ese mismo instante. Y ahí es donde después sí, el sistema de comunicación, cuando uno lo construye, tiene una estrategia de comunicación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es implementar esa estrategia en los medios, en el formato de Instagram, en el formato de Facebook, de Twitter, de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, en el formato del puerta a puerta. ¿Qué voy a hacer y qué voy a hablar con la gente? ¿Cuál es mi mensaje? Nada de esto es improvisado. Daniel, y con lo que tú dices, nos das paso para poder analizar y entrar a revisar cuáles serían los componentes más importantes para desarrollar un plan de acción de aire importante y contundente, manteniendo la coherencia entre la estrategia, el proceso y los resultados. Mirá, Felipe, la clave es la investigación. A partir de la investigación nos va a determinar, primero, qué consumo mediático tiene la sociedad, qué está dispuesta a ver o no ver en determinados medios. Dependiendo de lo que nosotros querramos instalar en la noticia, muchas veces sí tiene que ver el medio o la red social o el medio social o como lo querramos llamar en términos de la implantación de la estrategia. Voy a poner un ejemplo. Y hablaron al comienzo del tema de las fake news, que yo las he definido como el COVID de la comunicación política, porque infectan las campañas y pueden desestabilizar a un gobierno. Vamos a suponer que sufrimos el ataque a partir de una noticia falsa que es una mentira, una fake news. Lo que no digo es que es una mentira, no es que es una opinión, algo que se dijo, una versión no confirmada. Una fake news es una mentira. Nos atacan a partir de fake news que no son casuales, porque las fake news nacen de cosas y etiquetas que la gente ya tiene en el cerebro. Entonces, a partir de creencias preexistentes del contexto y la coyuntura surgen las fake news, que están creadas para hacer daño. Y uno a veces ve que salimos con un comunicado de prensa en las redes sociales. Y ahí es donde yo digo que hay que tener la inventiva, la creatividad, por dónde vamos a responder, no filtrar, manejar el suspenso y la expectativa sobre mi respuesta, ser contundentes. Tenemos que ser mucho más firmes, contundentes y creativos que la fake news misma. Porque toda fake news termina siendo una oportunidad si sabemos detectarla a tiempo, cómo contestar, por dónde contestar, con qué creatividad, con el tono justo, porque no es lo mismo, dependiendo de la noticia, si vamos a contestar de manera irónica, graciosa, enojados, fastidiados, con ira, depende. No es lo mismo una fake news
de una violación que una fake news, de una conflictividad política o de un hecho de inseguridad o de un problema de salud. Entonces, todo eso tiene que estar planificado y debajo de una estrategia. Y a partir de ahí entendemos para qué son los medios. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia de aire? Depende. ¿De qué? Del contexto, del tipo de noticia, de lo que diga la investigación, del contexto y la coyuntura, de lo que el candidato o el dirigente o el político crea que tenga dentro de sus lineamientos y de lo que quiere transformar. En base a eso vamos a poder diseñar el mejor plan de aire. No se va al supermercado o por internet y uno dice, quiero comprar un plan de aire para hacer mi mejor estrategia. No, no funciona así. Esto es mucho más complejo, por eso requiere de profesionales, de la consultoría, de la política, porque tiene que haber contenido político, para saber qué queremos contar, para saber por qué querés ocupar un cargo público o qué estás haciendo desde el momento que fuiste electo y estás ocupando una silla del Estado. Ahí me diste pie a pensar algo. Aquí no solamente traemos ideas, sino que a veces también abrimos debates y hacemos reclamos públicos, si lo quisiéramos llamar de alguna forma. Y es que algo que hemos visto desde hace muchos años, especialmente en el área digital, hay que lo mencionaste hace un rato cuando hablaste de redes sociales, es que creemos que las redes es copy-paste. O sea, es que le funcionó a un político en Estados Unidos, entonces en Colombia funciona. Y es que le funcionó en El Salvador, entonces en Ecuador funciona. Y así sucesivamente. Creemos que porque a uno le funcionó, a otro le va a funcionar igual. Y se nos olvidan muchas cosas y creo que esto es más un llamado de atención para los políticos y sus equipos de trabajo. Y es que además, ya tú lo reiteraste, nosotros también lo venimos hablando ya hace varios programas, la investigación es fundamental y no empieza 3 meses antes de elecciones. Eso en digital por lo menos y en tierra hay que irse muchos meses atrás, incluso a veces hasta años atrás, para poder ir entendiendo poco a poco los tiempos y los momentos de pre-campaña, de campaña y demás. Pero en digital, ya llevándolo otra vez a lo que estaba mencionando del copy-paste, hay que entender lo que tú mencionaste y creo que eso tiene que ser profundo y que requiere de gente que sepa de comunicación política y comunicación digital, y no simplemente que sea alguien que aprendió de repente en un curso 2 horas a montar contenidos en redes sociales y ya, entonces ya yo soy experto en estrategia política o en estrategia digital política. No, porque finalmente, y es una discusión que he tenido ya incluso con varios colegas en varios espacios, finalmente ese componente que tú mencionabas político es un componente que se va aprendiendo, obviamente con un sustento teórico y académico, pero también con un sustento práctico, porque también la política se aprende haciendo y se aprende interactuando y se aprende ganando y equivocándose también, no solamente con victorias, sino a veces también con derrotas y con coyunturas y demás. Entonces creo que esto era, además de catarsis, porque esto también es un programa catártico, casi que no lo digo, es un llamado de atención para entender que en comunicaciones, ya que estamos hoy enfocados en aire, no es simplemente copiar y pegar, y es entender desde la investigación y todo el proceso que lleva de ahí en adelante un proceso político, un proceso estructural. Aquí ya hemos hablado, lo dije al principio del programa, desde la investigación, pasando por planeación, metiéndonos por tierra, ya terminando con aire y lo que sigue de aquí en adelante. Sí, Juan, sin ninguna duda es fundamental y clave la investigación, el copiar y pegar, lo único que te va a hacer es dar dolores de cabeza, el querer estar en la moda te puede justamente ridiculizar en el medio de la moda. Y de esos casos hay un montón. Yo recuerdo, no sé, por ahí para hacer cosas que han sucedido y que podamos contar como anécdotas. Recuerdo cuando Barack Obama era presidente de los Estados Unidos, una foto que fue furor, pero furor, donde Barack Obama aparecía con sus perros y con su familia. Y en esta foto que más likes tuvo, es furor, los perros, los animales, la familia, hay que mostrar eso en un lindo jardín para un presidente. Y contaban todo un relato y empezaron a copiarse. Entonces, uno veía presidentes de distintas partes del mundo que querían ser Obama, pero en su país, ¿no? Y adaptarlo a su país. Y
recuerdo un presidente específicamente, donde ¿qué hace? Dice, bueno, a Barack Obama le fue bien, y los perros, y la familia, y las mascotas, andan muy bien en las redes sociales, se saca una foto con su familia, con unas mascotas, unos perros, y le duró 24 horas. Primero, porque quiso copiar. Segundo, porque la gente se dio cuenta. Tercero, porque los defensores de animales pedían por favor que esos animales no fueran de ese presidente porque nadie creía que podía tratar bien una mascota. Segundo, porque la familia estaba prácticamente atada por el hambre. De hecho, después de terminar la presidencia, terminó separándose de la familia. Entonces, acá lo importante es ser genuinos, ser creíbles, estar en consonancia con la investigación, con el contexto, tener esencia, no disfrazarte de alguien ni copiar. Y lo mismo va para las redes sociales. Esto a veces cuesta entenderlo, pero debemos saber que cada uno de nosotros tenemos un perfil, tenemos una imagen que muchas veces no es la que queremos dar, pero es la que la gente que tiene de nosotros. Y eso pasa muy a menudo. Cuando hacemos a veces investigaciones de imagen, de inicio de gestión o de inicio de una campaña, y lo primero que hacemos es una reunión con el candidato donde hablamos por qué quiere ocupar ese cargo, cómo cree o cuáles son sus principales conceptos. Y además le decimos, ¿qué imagen cree usted que tiene la gente? De cómo te ve la gente. Y nos da una imagen, la imagen A. Después hablamos con su equipo de campaña en este entrenamiento y le decimos, bueno, ¿cómo ven a nuestro candidato a la gente? ¿Cómo creen ustedes que lo ve la gente? La imagen B. Y cuando investigamos a la gente, imagen C, les puedo asegurar que la imagen es totalmente distinta a la A, que la B y que la C. Y eso tiene que ver con lo que importa es la percepción. Con lo cual, por más que nosotros queramos disfrazarnos, usar el Photoshop y querer construir un personaje virtual, esto no existe. Va a caer destrozado, durará muy poco y es un gran problema que va a tener a lo largo del camino. El tema es conectar lo genuino, la esencia, el proyecto político, la política y las ideas con la empatía ciudadana. Y a partir de eso, hablando de los temas que quiere escuchar la gente, que no es lo mismo que a la gente decirle lo que quiere escuchar. Y que por eso voy cambiando mi discurso según lo que quiere escuchar la gente. Sino, en base a mis ideas, a mis proyectos, según la agenda de la ciudadanía, son los temas que yo voy a dar prioridad para contar, para crear los relatos, la narrativa de mi campaña, la narrativa de mi gobierno, si quiero construir un mito de gobierno. Ahí empezamos a discutir un montón de cosas más, pero con profesionalismo, con investigación, con seriedad, con esencia, siendo genuinos, espontáneos, va a ser mucho más fácil. Yo frente a lo que plantea Daniel, a lo que plantea Juan Sebastián, sí creo que las redes sociales hay que entenderlas como un arma de doble filo. Siento que las redes sociales pueden ser un barranco o pueden tener el efecto boomerang que en cualquier momento te golpeas o te caes del barranco si no eres precavido en mandar los mensajes. Que cuando tú mandas un mensaje no solamente es lo que escribes, sino cómo lo escribes y enfocado hacia quién lo escribes. Entonces creo que en ese sentido aquí hay un punto muy importante y es buscar la coherencia de un mensaje con una narrativa, pero también con quién lo está hablando y cómo lo está diciendo. Mira que lo que planteabas gráficamente con la foto del candidato, creo que todos los que te estábamos escuchando alcanzamos a imaginarnos las similitudes y las diferencias. Y creo que en ese punto la consultoría de política tiene un reto muy importante en cómo invierte las lógicas para determinar y definir qué es lo real, qué es lo irreal, y se conecta directamente también con lo que hablabas de las fake news. Y hace unos días con Juanse estábamos hablando de una clase, creo que era sociología, y donde empezaban a negar todo, estaban negando todo porque es el principio de la deconstrucción, y yo le decía a Juanse, mire, es que de pronto nosotros somos los que vivimos en una realidad fake, que necesita esas fake news para poder justificarse y ajustarse a la agenda de ciertos componentes. Entonces aquí viene la pregunta es, ¿cómo rompemos toda esa lógica y cómo proyectamos unos mensajes efectivos desde lo que es aire, desde lo que es la construcción de esa huella digital, desde lo que es la percepción
y cómo golpeamos lo que tú hablabas de la segmentación, cómo logramos permear toda esa integralidad con el mensaje en 140 caracteres. Mirá, Felipe, primero que 140 caracteres no alcanzan, o alcanza para determinadas cosas. Lo que nosotros sí debemos tener en cuenta, y voy a tratar de hacer un paralelismo, porque para mí tiene mucho que ver con esto, ¿no? Recordá vos tu primera cita, cuando querías conquistar a la mujer o a la persona de la cual querías que sea tu pareja, tu novia o lo que sea en determinado momento. Lo primero que hacías era conocerla, porque si no la conocerías, jamás podrías conectarte con ella, porque no la conocías. Lo segundo es empezar a generar cercanía, simpatía. Lo tercero es enamorarla. Lo cuarto, ya no te alcanzaba con enamorarla, sino además querés que siga determinados, inclusive, parámetros y compartir cosas juntos, que las pasiones, que los pensamientos, que los proyectos sean los mismos. Y acá pasa lo mismo. El problema es que la política quiere tener militantes fanáticos antes de conocerlos. Habla en internet sin saber quién está del otro lado. Ni que hablar de una cercanía, un gesto, de enamorarlos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr incorporarlos a nuestra propuesta política o a nuestra idea política? Es un disparate. Esto tiene etapas. Nos conocemos, sabemos que te gusta, cómo podemos compartirlo, los proyectos hacemos puesta en común, avanzamos hacia un enamoramiento para después poder caminar juntos en transformar un país, un gobierno provincial o del Estado, un municipio. Pero esto es básico. Es básico. Y hay herramientas de investigación, de búsqueda de datos, de tomarte el tiempo en entender que la sociedad no le puedes hablar a todos por igual, porque tienen distintos intereses, porque tienen distintas lógicas, y porque además vas a tener que tomar decisiones difíciles, inclusive vas a decir cosas que a la gente le va a molestar porque no podés quedar bien con todo el mundo. Esta es otro gran problema de las campañas, cuando creemos que lo que nosotros decimos tenemos que quedar bien con todos. Esto no funciona así. Porque te puede pasar que no quedes bien con ninguno o que además termines lastimando y atacando a tu propio electorado por querer quedar bien con alguien que no te va a votar. Entonces, acá vuelvo a lo mismo. Proceso, conocer a la audiencia, al electorado, generar empatía, poner puesta de proyectos en común, empezar a enamorarlos, mostrándole que somos genuinos para determinadas situaciones, porque te aseguro que si lográs todos esos pasos, después viene la etapa de la evangelización, donde ya no les alcanza con el enamoramiento, sino que quieren militar un proceso político, se convierten en activistas de ideas, de proyectos, y ahí es donde habrás logrado empezar a construir lo que yo digo, la fuerza política de esta nueva década, ¿no? Que son gente que abraza causas, liderazgos, que son mucho más fuertes que las ideologías y que los partidos políticos. Mira que ahí tocas algo, incluso aquí estaba tomando nota precisamente de ese paso a paso, conocimiento, empatía, atracción, fidelización, porque eso va muy alineado con lo que normalmente uno hace en una estrategia de marketing digital. Y es desde el awareness, desde todo el conocimiento, que mucha gente te conozca para ir enamorando a unos pocos, porque es que finalmente ahí hay varias cosas de estos 4 momentos, desde el conocimiento hasta la fidelización. Y es primero tener la claridad que aunque uno le hable a muchos, no enamora a muchos, enamora a unos pocos que lo hacen elegir para gobernar muchos, que es el caso, por ejemplo, de una alcaldía o una gobernatura, entre otras cosas. Pero además de eso, que cada uno de estos momentos, el de conocimiento, la generación de empatía, la atracción, o sea, hacer que la gente se te acerque y definitivamente se enamore, y finalmente fidelizarlo, pues aunque puede haber un mensaje macro, un mensaje madre, por llamarlo de alguna forma, esto requiere una serie de acciones puntuales para cada uno de esos momentos. Y aquí, pues obviamente nos das pie a reforzar la idea que así como las campañas tienen el timing, que lo mencionaste en un momento, las redes sociales también.
que eso también como que es algo que se ve en algunos casos, que como ya lo mencionamos, a veces quieren copiar y pegar simplemente lo que otras personas hicieron, pues creen que las redes, porque son redes, porque uno le mete plata, porque puede comprar seguidores, entre un montón de vainas que no sirven tanto si no tienen estrategia, pues no tienen timing y no tienen un proceso. Además, porque si quieren crecer orgánicamente, sí que es cierto que tienen timing y sí que es cierto que tienen un proceso mucho más largo inclusive y a veces de mucho más trabajo, porque es que generar el conocimiento, generar la empatía y la atracción no pasa de la noche a la mañana. Ahora que tú mencionabas el tema de la analogía con la pareja, ¿uno cuánto tiempo se demora en enamorar a alguien? Primero, en la primera cita, puede que salga muy rápido, puede que no, pero de ahí para adelante es todo un proceso hasta que llegas ya al punto del enamoramiento. Lo mismo ocurre con los políticos y aunque las redes es un juego de percepciones, siempre he creído que es un juego de percepciones, hay algo claro y que quiero unirlo un poco con lo que mencionabas hace un momento, y que también lo he sentido como en algunos casos como error de percepción, pero del político hacia las redes, y es que las redes no se hicieron, desde mi punto de vista, no se hicieron para crear personajes, sino para potenciar personajes ya creados. Y ese ya creados, entre comillas, es un cúmulo de cosas que se ven en tierra, que se ven en aire, que se ven en digital. O sea, es una misma esencia, no son la esencia de un político en una red, la esencia del mismo político en otro espacio. No, es lo mismo. Y aquí obviamente entra a jugar una palabra importante que es transversal a los 4 momentos que mencionaste, es la coherencia. Yo creo que algo que es importante para poder generar ese conocimiento, esa empatía, esa atracción y finalmente la evangelización o la fidelización es que el político sea coherente entre lo que piensa, entre lo que siente, entre lo que hace, pero en digital y fuera de digital. Sí, es muy interesante, Juan, lo que decís, porque yo creo que acá hay un error que generó confusión durante muchísimo tiempo, que es creer que uno podía ser un personaje en lo digital, otro personaje cuando va a los medios y un personaje distinto cuando hacía tierra o actos públicos. Y lo que no nos damos cuenta, que las personas son una sola, no existe el mundo virtual y el real, los medios, la tierra y las redes como para que alguien se vaya adecuando a esas realidades. No, es uno solo. Y por más que le pongan Photoshop, por más que en las redes pongan, estas son mis opiniones personales, no tiene nada que ver con el cargo que ocupo. Todas esas, hablando en términos mexicanos, todas esas pendejadas no sirven absolutamente para nada. Las personas son una, son el cargo que ocupan, son el lugar al que aspiran, son su historia, son sus actos, son lo que realizan y tienen que hacerse responsables del lugar en el cual les toca ocupar. Porque eso va a ser el megáfono que haga que tenga impacto o que no lo tenga. Y generalmente nacen y se dan cuenta de esto a partir de los errores, de los conflictos, de las crisis. Entonces, vuelvo a decirles, hay que reflexionar, el mundo es uno solo, las personas son unas solas, no hay un mundo virtual y un mundo real. A los inicios de Internet se creía, no, eso es lo digital, y bueno, era la moda del Photoshop, y uno decía, pero pará, si yo lo conozco a este político, mirá la foto que tiene acá, no tiene nada que ver con su realidad. O querer disfrazar de las familias perfectas cuando tienen problemas familiares, o hacerse te diría, el trabajador ejemplar cuando siempre trabajaron del Estado y no han sufrido determinados sacrificios. Hay que ser realismo extremo y absoluto. Esa es la manera de poder empezar a potenciar, porque vamos a saber que no tenemos que inventar nada, que tenemos que ser genuinos, que tenemos que tener contenido e ideas, que tenemos que saber para qué queremos ocupar un lugar público. Entonces ahí la comunicación va a ser eficiente, la de redes, la de medios, con preparación, con entrenamiento, con una estrategia la cual nos guíe el camino, las cosas serán muchísimo más fáciles. Aquí hay un punto, Daniel, y es que para las personas que nos ven desde Colombia, y les pido por favor que no confundan el realismo extremo con el realismo mágico que hace parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra locura como sociedad. Y aterrizando un poquito, conclusión de todo este tema, y es que no se nos olvide a los consultores, a los políticos, que la gente son personas de carne y hueso,
que piensan, que sienten, que tienen intereses, motivaciones diferenciales entre sí. Y eso quiere decir que no puedes volver a la gente masivo, a los mítines masivos para tratar de convencer si no eres capaz de entender, de comprender, de reconocer y valorar a quien tienes al lado y por ende a tu público objetivo. Juanse, creo que es hora de pasar a los comentarios, a las preguntas. Esto está muy chévere, muy bueno, pero creo que tenemos que darle también paso a nuestra audiencia. A nuestros patrocinadores, que es la gente. Sí, a los patrocinadores y que gracias a ellos es que estamos haciendo toda esta locura. Adelante, abramos el debate, con todo gusto, abramos el debate. Total, mientras van llegando preguntas, vamos saludando a las personas que ya se conectaron, a Oscar Raúl, desde su amado y ya nuestro amado Caquetá, un amigo también de la casa. Un abrazo grande. Gaby, que también está por aquí escuchando a Daniel. Un saludo hasta Está Argentina. en México, está en México. Está en México, mejor todavía. La cuarentena la dejó varada. Argentina hasta el 1 de septiembre no hay vuelos. Desde marzo no ha entrado ni salido ningún vuelo de Argentina, salvo los vuelos sanitarios o especiales o de repatriación. Estamos igual en Colombia, entonces te comprendemos perfectamente. Saludo también para Alfredo desde Bucaramanga, que por allí ya escribió una pregunta y enseguida la hacemos. Héctor, que también nos saluda desde el Perú y que dice que tierra, aire y digital son necesarios. Y adicional aprovecha para saludar y para agradecer por el espacio, porque nos ha permitido entender un poco la complementariedad que hay entre tierra y aire. También María Fernanda, amiga de la casa, también por acá está presente. Gabriel, desde Ibagué, Tolima. Alexis también dice saludos al grande de la comunicación política, Daniel Iboscus. Alexis, un gran amigo también. Coincidimos perfectamente con él. Camilo desde la bella Cali, también un gran amigo. Y por aquí, Alfredo nos hace una pregunta. Daniel, en tu libro hablas que toda fake news va a encontrar a alguien que quiera ser engañada. Por eso tiene éxito. Tener ciudadanía educada o apostarle a la formación podría ser la solución de las fake news. Mira, Alfredo, la verdad que las fake news no tienen solución porque son tan viejas como la historia. Esto de que esta frase que refleja Alfredo del libro Mentirosamente está relacionada con una frase de Nicolás Maquiavelo de hace más de 458 años atrás, ¿no? Y me parece que la pandemia que estamos viviendo es un buen ejemplo para entender esto, ¿no? Porque ahora que está de moda, que parece que en varios lugares está saliendo la vacuna, Rusia dijo que la semana que viene la empieza a aplicar, ¿no? Entonces, por más que sea o no una fake news, la gente necesita ahora creer de que hay una vacuna y que pronto va a llegar esa vacuna. Entonces, basado en que todos queremos, creo que no va a haber nadie, salvo el que lanzó el virus, que aparezca rápido la vacuna, nos lo vamos a creer. Como nos creímos que, o algunos, no, la verdad que no puedo decirlo, se creyeron de que un murciélago que comió algo fue otra esta locura que estamos viviendo y durante un montón de tiempo le echaban la culpa a los murciélagos. Digo, sí. La verdad que yo pensaba, ¿no? Dentro de 50 años, tal vez ninguno de nosotros esté, no lo sé, pero no importa, dentro de 50 años, alguien diga, ¿sabes que hace 50 años atrás dijeron que un murciélago había picado antes, y por eso toda la población se quedó encerrada y se van a cagar de la risa? ¿Cómo van a creer esa estupidez? Pero bueno, sí, hay necesidades de creer cosas en determinados momentos. Total, yo creo que los pobres murciélagos no se imaginan todo lo que los humanos creemos de ellos durante los últimos 6 meses. Pobre Batman. Por aquí nos siguen saludando, Carlos desde el Ecuador, Jairo Cajamarca nos saluda también desde el Ecuador, y por aquí hay un comentario que sé, Dani, que te va a gustar. Ahí está, Riquelme el más grande. Y sí, eso ya son palabras mayores. Juan Román Riquelme, el máximo ídolo de la historia del Club Atlético Boca Juniors, un jugador increíble. Pero no solo dentro del campo de juego, porque tuve la oportunidad de conocerlo
en la campaña electoral de Boca Juniors en Argentina, que tuvimos las elecciones en diciembre pasado, y donde él integró la fórmula. Yo tuve, digamos, el honor de ser el jefe de campaña en una campaña que para Argentina decimos esto mucho más que, no sé, cualquier campaña que uno se pueda imaginar. Si a mí me decía cuando empecé en la profesión de la consultoría política, vas a poder estar y ser el jefe de campaña de la campaña presidencial de Boca, donde el candidato va a ser el máximo ídolo de la institución como Juan Román Riquelme, donde en la fórmula va a estar Mario Pergolini, alguien a quien admiro en cuanto a la comunicación política, en la comunicación, en los medios, alguien que entendió hace muchísimos años cómo funcionaba toda esta industria, y que alguien que conoce el club a fondo, como es el presidente Amial, y poder estar ahí y decir, nada, eso es mentira, eso es un sueño. Así que podría decir que con esa campaña cumplí uno de mis sueños y que no me lo hubiera imaginado nunca. Yo le estuve haciendo seguimiento un poco a lo que compartías en redes de esa campaña y eso fue una locura. Y pues claro, ¿qué más que uno hacerle campaña a sus ídolos? Yo, por ejemplo, hubiera dicho que si en algún momento si yo me hubiera metido al fútbol, hubiera querido ser arquero y mi gran ídolo fue el gran Miguel Calero. Entonces, si en algún momento hubieran dicho hacerle campaña a Miguel Calero, se la regalo, o sea, se la hago gratis si quiere. Pero Lástima, pues que ya no nos acompaña. No, eso fue una locura. Nunca me pasó. Mira, te voy a contar una anécdota, ahí están los videos, cualquiera que nos esté escuchando lo puede googlear, que es Riquelme entrando a votar en la Bombonera el 8 de diciembre. Recuerdo que en un momento él dice, bueno, quiero ir a votar ahora, ya después de la tarde, muchísima gente, y me pide que lo acompañe junto con otras personas, y nunca me pasó, pero nunca me pasó entrar a un lugar de 400 metros de largo, donde vos querés votar y la gente te taponea, no te deja pasar, oficialistas, opositores, de la tercera lista, y la única manera que se le ocurrió a él fue empezar a cantar y saltar para que con la muchedumbre pueda llegar a su urna. 200 metros saltando, masa de gente para que pueda llegar a votar. Nunca lo había visto en mi vida. Mire, política, fútbol, movilizadores 100% de masas. Daniel, ¿cómo es ese tránsito del esquema político rígido al esquema de la política del fútbol, pero no de la cancha, sino fuera de la cancha? Sabemos que el fútbol maneja mucha política y eso se ve, por ejemplo, aquí en Colombia, que tenemos una federación digna de nuestra República Banana. ¿Cómo lograr engranar y cómo lograr sacar adelante estos procesos? Bueno, nosotros en Boca tuvimos que hacer una gran investigación para entender además que la gente de Boca entendía que el club, la pasión, lo que representa, está por encima de los partidos políticos y de las líneas políticas y de las creencias políticas. Y uno de nuestros grandes ejes de campaña fue justamente eso, que en Boca política deportiva, política del club, pero nada que ver ni mezclado con la política nacional ni con partidos políticos, que los que entendieran que podían participar más allá de qué partido uno sea simpatizante, lo podía hacer, pero no usando el club como un trampolín para poder ser después presidente de la República, por ejemplo. Entonces, eso era algo que la gente tenía muy en la cabeza y para nosotros fue fundamental no hacer política partidaria nacional a partir del club. Y después fue recuperar una identidad, un concepto. Ustedes tienen que tener en cuenta que un club como Boca obligatoriamente todos los días tiene que cubrir 40, 50, 60 páginas en los diarios. Haya fútbol o no haya, pase algo o no pase, pero están en todos los principales diarios en la nota deportiva de Boca. Y eso te genera la producción de contenidos, de comentarios. Nos pasa ahora cuando estamos en gestión, porque nosotros, una de las cosas que sería fácil en fútbol, ¿qué sería proponerle a la gente? Volver a ganar, ¿no? Decir, bueno, yo aseguro ganar. Nosotros en toda la campaña jamás, pero jamás hablamos del triunfo como concepto. Era algo más en lo cual debía ser la consecuencia de un proceso de administración, de buenas relaciones, de buen comportamiento, de entrenamiento, de figuras, de filosofía, de práctica, de inferiores. Eso tenía que dar como resultado. Nadie se iba a imaginar que el 8 de diciembre ganabas una elección y en marzo, 3 meses después, salías campeón, dejando afuera del campeonato que tenías ya ganado tu máximo rival y lo dejabas afuera. Eso era imposible, ¿no? Y bueno,
historias interesantes que nos trae la política del fútbol y demás. Hay que escribir un libro sobre eso, Daniel. Mirá, el otro día me hizo una entrevista un periodista, vino acá a la oficina y me entrevistó justamente porque estaba haciendo una cobertura, un periodista que además es fanático de Boca. Nosotros lanzamos ahora una campaña internacional. Boca hoy es el tercer club en el planeta con más socios. Y nosotros, como todo hincha de Boca, lo que queremos es ser los primeros. Así que lanzamos una campaña muy, muy fuerte. Abrimos 64 consulados ya en 64 países. Queremos llegar al 1.000.000 de socios. Colombia, por ejemplo, para nosotros es un país clave porque las mayores alegrías de Boca hay colombianos. Recuerdo la gloria, digamos, uno de los momentos más gloriosos de Boca con Bianchi como técnico y Román como jugador, pero con 3 colombianos que hicieron historia. Oscar Córdoba, el patrón Bermúdez, que hoy es el responsable del Consejo de Fútbol, y Chicho Serna, ¿no? Que dieron tantas alegrías. Y ahora también este último campeonato con 3 colombianos. Sí. Con Fabra, con Villa, con Campuzano, que la verdad es una sorpresa y tienen un jugador de selección, un 5 que les aseguro que la va a romper futbolísticamente. Los 3 son jugadores de selección de Colombia y artífices de lo que está viviendo Boca en estos momentos. Así que esta pasión uno la lleva al mundo y significa es mucho más que fútbol. La pelota empieza a rodar, pero es mucho más que fútbol. Totalmente, a los que nos gusta el fútbol y vamos a estadios y seguimos equipos y demás, lo tenemos supremamente claro. Dani, pero para cerrar, hay otros saludos y otras preguntas, pero aquí hemos sido muy juiciosos con el tiempo. Creo que es algo curioso que pasa en política y es que siempre o llegamos tarde o nos demoramos menos del tiempo o más del tiempo, pero aquí hemos tratado de ser muy juiciosos con el tiempo. Pero antes de cerrar, queremos hacer un anuncio y pues qué mejor que estés tú acompañándonos para hacerles el anuncio de lo que sigue con Sin Tierra No Hay Aire, que hoy al principio... Ponerle suspenso al anuncio y de paso me tomo un mate de Argentina, así que poner un poco de suspenso, este gran anuncio no se lo puede perder nadie. Sí, un mate apenas para hacer el anuncio de lo que se viene de mañana en adelante, en la segunda etapa de esto que llamamos Sin Tierra No Hay Aire, que ya lo hemos conversado, nació de un grupo de WhatsApp, o más bien de una conversación de WhatsApp, y que hoy cierra esta primera etapa de productos de comunicación. Ya en www.sintierranohayaire van a encontrar todos los webinars que hemos tenido, van a encontrar todos los artículos de blog que hemos tenido, van a encontrar los podcasts que hemos construido, y todo eso se hizo con una simple razón, o con una razón muy importante, y aquí es donde entra el suspenso, suenan los tambores, y es básicamente para construir una metodología de trabajo. Y esa metodología es una metodología que reúne muchas de las cosas que hemos conversado aquí y que va a ser parte trascendental. Es la matriz, es la madre de lo que a partir de mañana se va a llamar Laboratorio de Estrategia Tierra-Aire, que es básicamente un equipo de trabajo que está en función de 3 escenarios: academia, gobierno y campañas electorales, y que va a contar, por supuesto, con su propia metodología, como ya lo mencioné. Entonces queríamos contarte y contarles a las personas que en este momento están conectadas que a partir de mañana nace Tierra-Aire, Laboratorio de Estrategia, que cuenta con la metodología que reúne muchas de las cosas que estamos aquí y que seguiremos sacando otros productos, ya no como estos, distintos, que irán complementando un poco el trabajo que hemos venido desarrollando durante todos estos meses. Bueno, felicitaciones por la iniciativa. La verdad que un buen anuncio y ya entraremos ahí a la página web sintierranohayaire.com, dijiste, ¿no? Sí, esa. Ya estaremos chusmeando ahí de qué se trata. Seguimos, hay una canción de Los Prisioneros que dice Pateando Piedras, y yo creo que aquí estamos pateando el tablero para construir un escenario de reinvertir lógicas, Daniel, de cambiar las lógicas. Queremos construir una firma experta en la consultoría responsable de frente a la gente y que le dé todas las herramientas desde la academia sobre la base de una metodología propia, desde la complementariedad, desde la unidad de materia, la unidad de acción y reacción.
Entonces, de verdad que en lo personal para mí es muy importante contar contigo en este cierre de esta serie que ha sido muy importante, pero también contar con Juan Sebastián como coequipero y como partner, como llaman en el golf, en este proyecto. Y a todos, obviamente, a todos los que nos han apoyado e invito a todas las personas que se inscriban en la serie. En la Sin Tierra No Hay Aire está el formulario para inscribirse, para que podamos tener una comunicación permanente y de doble vida. Dani, no, y queda agradecerte a ti por haber aceptado la invitación, por siempre estar tan dispuesto a compartir tu experiencia, no solamente en campañas electorales, ya también podemos hablar de campañas de fútbol, si quisiéramos decirlo de alguna forma, que todo eso es un gran aprendizaje y me uno al agradecimiento de Felipe a todas las personas, porque ha sido importante como su acompañamiento, ha sido importante su feedback, porque no es solo acompañamiento, también ha sido feedback para poder llegar a lo que hoy vamos lanzando y lo que se viene para los próximos meses y los próximos procesos políticos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya hablabas de Cancún, estamos expectantes, esperando que en marzo ya podamos estar en Monterrey disfrutando de otra cumbre mundial de comunicación política, así que por supuesto súper invitados. Ya podrán venir como Sin Tierra No Hay Aire. Así que será un gusto que puedan contar cómo evolucionó el proyecto en los próximos meses y por supuesto a la audiencia que pueden seguir y revivir la actividad de varios consultores y la actividad académica en cuanto a la consultoría desde cumbre.online, donde tenemos ahí toda la información, conferencias, profesionales y por supuesto espero que también tengamos en cumbre.online la experiencia de Sin Tierra No Hay Aire. Seguro podamos tener contenido. Mira, hoy terminamos de grabar un nuevo curso de 12 clases exclusivamente de estrategia política con un consultor argentino, un amigo, Fernando Dopaso, donde terminamos de grabar un curso. Esta semana metimos con Gonzalo Sarasqueta el de oratoria y discurso político, 12 clases, con Daniel Abuj, el de marca política, y con Fernando Dopaso hoy estrategia política. Seguramente también les será de utilidad para todo este trabajo que ustedes vienen desarrollando y un laboratorio que me parece algo que estaba haciendo falta en la industria de la consultoría política. Gracias, Dani, por todas las invitaciones y claro, la idea es poder estar en Monterrey en marzo del año entrante, llevándoles como todo lo que hemos venido trabajando. Y bueno, para cerrar, un agradecimiento también al equipo de trabajo, las personas que hacen parte de Tierra Aire, que sin ellos obviamente esto no es posible. Y bueno, así terminamos esta primera parte de la serie de comunicación política Sin Tierra No Hay Aire. Felipe, Dani, un abrazo muy grande desde aquí, desde Envigado, Antioquia, hasta Argentina, hasta Villa de Leyva y a todas las personas que nos ven. Nos vemos, un fuerte abrazo. Espero verlos en Colombia el 29 de septiembre, que hasta ahora juega Boca por la Copa Libertadores. Ahí estaremos acompañándote. Claro que sí. Un abrazo. Chao, chao.